Hola, hola mi gente linda, estoy aquí de vuelta para ustedes después de tanto tiempo sin hablar con ustedes y es que tuve un viaje maravilloso, un viaje a Cuba con mi familia después de 3 años y medio sin verlos, casi 4 años sin ver a mi familia. Ustedes no se pueden imaginar la grande liberación espiritual, personal y profesional que me dio regresar a mis raíces, que me dio regresar a ver a mi gente linda. Y bueno, hoy quiero hablar acerca de ese viaje maravilloso. Viajé a Cuba y estaba muy emocionada. Me recuerdo que los días primeros de ir a Cuba estaba súper estresada y bueno, realmente estaba tan nerviosa que el día anterior a irme no quería viajar. Entonces discutí con mi novio porque le empecé a llorar y estaba tan emocionada de ir a Cuba que le dije no quiero ir a Cuba. Y mi novio, por favor, fue tan hermoso y me entendió tanto que yo estaba en un shock porque hacía 3 años y medio que yo no veía a mi familia, entonces tenía ese miedo a ese reencuentro que nadie se puede imaginar cuando uno vive fuera de su país, lo que quiere decir regresar a sus orígenes. Entonces él se sentó un poco conmigo, habló conmigo y me dijo: Adi, por favor, relájate y piensa que estás haciendo una cosa maravillosa, que tu mamá te necesita, tu familia te necesita. Y bueno, yo me relajé un poco, preparé mis maletas, que hice muchísimas maletas. Hice realmente 2 maletas de 23 kilos, una de 15 kilos y una de 10 kilos. Ustedes se pueden imaginar cuántos. Fueron alrededor de 60, 70 kilos de cosas que me llevé para Cuba, regalos que me llevé para mis vecinos, para mi familia, para la gente que como quiera que sea siempre ha estado para mí y siempre me ha apoyado aún desde la distancia. Y decidí hacer mi viaje para Cuba. Bueno, regresé a Cuba y cuando vi a mi mamá, imagínense mi mamá después de 3 años y medio sin abrazar a su hija. Ustedes se pueden imaginar ese abrazo tan intenso. Me vino a recoger mi mamá y mi papá y yo no sabía qué hacer. Por fortuna, yo pensé que mi mamá iba a desmoronarse a llorar porque la vez anterior cuando regresé a Cuba mi mamá empezó a llorar y recuerdo que empezó como 1 o 2 horas llorando y yo al teléfono esta vez le dije: por favor mami, necesito que tú no llores, por favor. Y cuando la vi, de nuevo fue un abrazo muy intenso después de haber estado casi 2 horas dentro del aeropuerto porque me habían bloqueado un poquitico porque mis documentos como que había problemas, la aduana me bloqueó. Ustedes se imaginan el estrés con todos mis paquetes, con todos los regalos que le tenía a mi familia, en fin. Gracias a Dios, había sido un error y pude salir. Cuando salí, eso fue un abrazo tan intenso, pero tan intenso que ustedes no se pueden imaginar. Ese abrazo de haber estado 3 años y medio sin el amor de mi familia, sin el amor de mi mamá, sin sus caricias, sin sus consejos, sin verla cara a cara, fue una cosa maravillosa que hoy quiero compartirlo con todos, con cada uno de ustedes, porque para mí es muy importante. Ustedes saben que yo no me copio nada, simplemente esto me sale del corazón y hoy quería compartirles esto. Nadie se imagina lo que significa estar fuera y lejos de la familia. Nadie se lo imagina. Es muy importante. Este viaje a Cuba me hizo entender que yo necesito a mi familia cerca de mí, que necesito a mi familia apoyándome, que es la sangre lo que te llama, que es la sangre, es tus raíces, es algo muy importante en la vida. Por eso que mis metas, mis futuros objetivos son los de traer a mi familia a Italia para que vivan aquí conmigo, porque después de tanto tiempo sin ir a Cuba, realmente mi impacto con mi isla fue demasiado fuerte. Y bueno, hay temas de los que uno no puede hablar completamente a fondo, porque todavía teniendo mi familia en Cuba, digamos que hay cosas lamentablemente que uno se cohíbe muchísimo para hablarlas y para decirles, pero encontré una Cuba muy triste. Ese fue mi impacto con mi país y es una tristeza que nunca me había sucedido, nunca me había
pasado encontrar a la gente de mi pueblo, a la gente de mi barrio queriendo emigrar, queriendo irse de mi país, estar desilusionada con las cosas que están sucediendo últimamente, de no encontrar nada, de no encontrar absolutamente nada para comer. Nunca me había pasado vivir ese impacto y lamentablemente esta vez cuando regresé a Cuba, cada paso que daba, cada conversación que tenía con las personas eran de personas que estaban desilusionadas. Esa alegría que yo siempre encuentro en los cubanos, siempre encuentro en la gente que me rodeaba, esa alegría lamentablemente no la encontré. Y encontré una Cuba, regresé a mi barrio y todas las personas de mi generación, ninguna estaba allá en Cuba. Todos habían emigrado ilegalmente o legalmente para buscar un futuro mejor. De hecho, yo regresé y estuve siempre con mis familiares, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, pero no salí con ninguna amistad mía porque ninguna de mis amistades de las de tiempo estaban en Cuba. Bueno, solamente una amiga mía que encontré y bueno, tuvimos una tarde hablando un ratico, como de 40 minutos, porque realmente era tanto tiempo que estaba sin ver a mis amistades que no tenía ni tiempo lamentablemente no tuve ni tiempo para estar un poco más con ella. Entonces fue la única amiga mía, actriz, Heidi, que está en Camagüey, actualmente, que estaba en Cuba, de las personas con las que yo había tenido más contacto cuando estaba en Cuba. Y bueno, mi primer impacto ya se los conté, ¿no? Con mi mamá, ese impacto tan fuerte. Después regresamos y bueno, mi segundo impacto que tuve fueron acerca de los cambios económicos, como han aumentado todas las cosas. Bueno, de hecho, nosotros vino a buscarme un carro, ¿no? Un taxi. Nos fuimos mi mamá, mi papá y yo, que ellos vinieron en el taxi. Y cuando estábamos por la carretera central para regresar a Camagüey, porque yo viajé por La Habana, en el aeropuerto de La Habana, y después me fui para Camagüey. Cuando estaba regresando a Camagüey, nos quedamos, paramos un momentico en un conejito. Se llama en Cuba un conejito, que sería como en los lugares donde venden en las autopistas la comida, ¿ok? Y nos paramos a comer. Y bueno, yo me recordaba que en la época que yo estaba en Cuba, hace 9 años, 10 años atrás, incluso hace 4 años cuando regresé la última vez, los refrescos de Coca-Cola costaban 10 pesos cubanos. Y bueno, mi impacto mayor fue que cuando yo llegué y pregunté el precio de los refrescos de Coca-Cola, me dijeron 180 pesos cubanos o 200 pesos cubanos, y yo me quedé en shock y dije, ¿cómo que 200 pesos cubanos? Eso cuesta 10 pesos cubanos. Y había un grupo de cubanos que estaban ahí que todos me miraron así como diciendo, ¿pero tú de dónde eres? Es decir, ¿dónde has vivido todo este tiempo? Y bueno, ese fue mi otro impacto, la inflación tan grande económica que hay en nuestro país, como un simple refresco de Coca-Cola de latica que costaba 10 pesos cubanos, ahora en estos momentos está costando 180, 200 pesos cubanos, es decir, 200 veces más del valor que costaba antes. Y entonces ese fue mi segundo impacto. Entonces ustedes se imaginan tantos sentimientos encontrados. 4 años sin ver a tu familia, recibir el abrazo de tu madre y de tu padre que no necesitas tanto después de tantos años. Al mismo tiempo, ver los problemas económicos tan grandes, la inflación tan grande económica que hay en mi país. Y bueno, fueron los 2 primeros impactos que tuve en mi tierra. Tercer impacto que tuve en mi tierra, regreso a Camagüey, veo a toda la gente de mi barrio. Y me doy cuenta que la mayor cantidad de jóvenes de Cuba, no voy a ser generalizada, pero de mi barrio, al menos de la gente de mi barrio, de la gente de mi reparto, la gente que me vio nacer, la gente que estudiaron conmigo y estaban conmigo, ninguna en estos momentos está en Cuba. Todas han viajado de una manera u otra, muchísimas se han ido ilegalmente. Y eso es otra cosa que se me cerró el corazón, porque, bueno, todos tenemos derecho a mejorar nuestras vidas. Incluso yo fui la primera que lo hice. Pero, que regresar a tu tierra y no sentirte, es decir, tus raíces, todo lo que te identifica, y de momento no sentirte que nada de lo que dejaste realmente te
te identifica porque todo se ha ido, todas las personas se han ido, todas las personas con las que tenía grandísima amistad se han ido. Es una de las cosas que también me repercutió muchísimo. Y bueno, ese fue mi tercer impacto. Mi cuarto impacto que tuve en mi país fue la alegría de la gente. Yo siempre he admirado la capacidad que tenemos nosotros los cubanos de ser alegres a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todas las cosas que nos pasan, porque realmente nadie se imagina el precio que hemos tenido en nuestras vidas, el tener muy poco y dar mucho. En el sentido que nosotros, cualquier persona que llega a nuestras casas, nosotros le damos lo mejor. Los vecinos, tenemos algún problema y podemos acudir a los vecinos de al lado, pedirle azúcar, pedirle café. Y bueno, en este aspecto nuestra alegría, nuestro altruismo cubano, nuestra verdadera amistad, porque los cubanos saben ser amigos, es una cosa que nos identifica muchísimo a nosotros los cubanos. Y esta vez vi una tristeza en casi todo. Esta vez vi realmente el deseo empoderado de cada uno de los cubanos de cambiar las cosas. Es que simplemente ni siquiera de cambiar las cosas, porque para las personas que ahora mismo están en Cuba no hay manera de cambiar. Ellos están conscientes que las cosas no cambiarán, entonces quieren realmente irse, viajar y emigrar, que es la gran posibilidad que tienen de mejorar sus vidas. Y entonces esto es algo que también vi y que fue un gran impacto para mí, porque es verdad que en Cuba todas las personas han querido siempre viajar, han querido siempre cambiar vida, pero siempre viajar y regresar a Cuba. Viajar y regresar a Cuba es lo que más siempre he notado en los sueños de las personas, y ahora no. Ahora la gente tiene deseos de viajar e irse de Cuba y no regresar, y eso es algo que me entristece muchísimo, porque sin querer eso repercute también en mi cultura, repercute en la música cubana, está repercutiendo ese gran bloqueo que existe internamente y externamente, repercute muchísimo. Y cuando hablo de bloqueo, hablo no de bloqueo económico o nada que ver con Estados Unidos, sino de bloqueo que está vigente aún en las mentes de las personas que se ocupan de todo el sistema cubano. Entonces ese fue uno de los impactos mayores. Tuve la fortuna, no quiero que me malinterpreten, yo no estoy hablando nada de política porque yo sé que sería un tema muy delicado, y yo tengo mis pensamientos muy, muy erradicados acerca de lo que quiero en mi vida, y bueno, no quiero tampoco que por mis ideas otras personas que a lo mejor han colaborado conmigo tengan alguna repercusión. Entonces no quiero hablar de política, no estoy hablando de política, simplemente estoy hablando de la situación de que encontré mi país. Me parece muy, muy real que yo les pueda decir mis impactos más bien espirituales que tuve con mi país. Y otra cosa que me dejó súper contenta a la vez fue una hermosa colaboración que tuve de baile en Cuba con un grupo hermoso que se llama el Arlequín. Como los niños tienen necesidad de seguir los legados, digamos, culturales que tiene nuestro país, porque nuestro país tiene muchísimas cosas hermosas, muchísima música hermosa, muchísimo baile hermoso, pero yo hablando y pensando y viendo cómo se desarrolla el aspecto internacional, me di cuenta de que falta un poco esa compenetración también con nuestras raíces. Regresar a Cuba. Esto es un consejo que se lo doy a todos los profesionales que se encargan del arte en Europa, en América, y que están fuera de Cuba, pero que se encargan de divulgar la cultura cubana. Cubanos y extranjeros también. Ahora, las raíces son los países latinoamericanos. Así como en la bachata, la raíz es República Dominicana, así como en la salsa, las raíces son Colombia, Cuba, Puerto Rico.
Es muy importante que cada uno de ustedes que promueva la cultura la cultura latinoamericana en salsa, en bachata, etcétera, que regrese a los lugares donde nació esta hermosa cultura. Porque esto se está viendo en nuestra Cuba. Las personas están viviendo de nuestra cultura, de nuestra música y no están regresando a Cuba para dar un apoyo económico, moral y espiritual a las islas que hicieron nacer estos hermosos ritmos caribeños. Y entonces algo que noto mucho, por ejemplo, yo hice una hermosa colaboración con niños camagüeyanos que se llama la Arlequín, como ya dije, y ellos tienen muchísimos déficits de zapatos, son niñitos, muchos de ellos tienen 8 años, 7 años, 6 años y divulgan nuestra cultura cubana y se encargan de portar adelante nuestros bailes populares cubanos. Y tienen déficit de zapatos, tienen déficit de ropas. Y bueno, aquí muchísimas personas con nuestra cultura cubana se compran una bolsa de 1.000 euros, Louis Vuitton, Gucci, 2.000 euros. Y sin embargo no regresan a nuestros países latinoamericanos a ayudar a las personas que crean el arte, que lo hacen nacer, que lo hicieron nacer, a las personas que realmente fueron las que aportaron la posibilidad de que cada una de las personas que hoy vivimos en Europa, en el occidente, podamos vivir hoy de esta cultura. Entonces eso es algo que noté, un impacto que noté, como el poco altruismo y la poca solidaridad que tienen los artistas internacionales en cuanto a las islas latinoamericanas. Y me parece que es una cosa que deberíamos recordar siempre. Bueno, yo les mando un beso. Mi viaje a Cuba fue súper espectacular, a pesar de todos los pros y los contras. Fue súper espectacular. Me di cuenta realmente ahora mucho más cuáles son mis objetivos, cuáles son mis metas, los de luchar por mi familia, los de luchar por mi gente, los de luchar por mis vecinos, los de mejorar cada día mi trabajo como profesional, como artista, como bailarina, para poder darle a los míos un futuro mejor. Me di cuenta que todo por lo que he luchado sigue aún más vigente y sigue aún más en pie. Y es algo de lo que necesitaba regresar para de nuevo llenarme de esa espiritualidad cubana y de esa sangre cubana que me llena y que me deja ahí. Entonces yo espero que el cuento que les hice de lo que me pasó hace poco en Cuba les haya ayudado de una manera u otra. Uno, a entender que es muy importante apoyar a las personas que más tienen necesidad. En este caso, nuestra Cuba tiene necesidad de apoyo moral, sobre todo los artistas que viven en Cuba. Por favor, apóyenlo, por favor, regresen. Si ustedes viven de nuestra cultura cubana, regresen, hagan algún aporte económico, moral, espiritual, colaboraciones, porque ellos necesitan de eso, porque muchísimas veces los cubanos no pueden salir de Cuba a divulgar el arte fuera de Cuba. Entonces, como se ha creado esta suerte de globalización, donde ya los artistas cubanos están mucho fuera de Cuba, incluso muchísimos artistas que no son cubanos, que son europeos, hacen también la figura de nuestro papel. Los artistas cubanos no están saliendo de Cuba, los bailarines cubanos, porque si hay bailarines en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, entonces ¿para qué se van a complicar llamando artistas de Cuba? Pero ¿cómo ha existido esta suerte de globalización donde está repercutiendo sobre todo en los artistas que viven en Cuba? Y bueno, al final de cuentas ellos son los que más mal quedan de todo esto, porque no pueden aprovechar de las oportunidades económicas que les brinda trabajar en otros países. ¿Cómo esto está pasando? Y las personas que vivimos de nuestra cultura tenemos que aceptar y sobre todo ayudar a las personas que son las que más contribuyen al nacimiento y al crecimiento del arte. Por favor, regresen a las islas caribeñas, por favor. Si tú eres un europeo, si tú eres un americano, si tú eres un, no sé, italiano, francés, español, que vives bailando de nuestra cultura cubana, de nuestra música cubana, de nuestra cultura dominicana,
puertorriqueña, por favor, regresa a la isla y colabora con con los grupos de baile, con los grupos de música cubanas, puertorriqueñas, en fin, colombianas. Colaboren y ayúdenlo porque muchísimas veces ellos tienen necesidades que ustedes desconocen. Y gracias a nuestra cultura es que se está llevando adelante todo lo que es esta grande mundo del baile, de la danza. Entonces, y de la danza latinoamericana. Entonces, bueno, hasta aquí, este es mi humilde consejo. Terminé con un solo consejo y espero que llegue a todos ustedes. Como siempre, ustedes saben que yo no me copio nada, que todo sale del corazón. Les mando un fuerte abrazo y estas son mis experiencias vividas en Cuba. Como ya dije, no toqué ningún tema político porque no quiero hacer política, quiero hacer arte y quiero ayudar siempre a que las personas puedan encontrar su mejor espacio y ayudar a las demás personas en la vida, ¿ok? Entonces les mando un fuerte abrazo, bendiciones de la bailarina, los quiero mucho, buena vida y buena danza. Chao, de la Mendoza. ¡Mua!